La primera es el bautizo en agua y la segunda es la mesa del Señor. Ordenamos, cumplimos con la segunda parte de venir cuando se nos convoca a hacer memoria del Señor, o es algo que no lo tomamos en cuenta. Porque cuando venimos a hacer memoria del Señor, y es parte de lo que va a acontecer cuando estemos con el Señor, la mesa del Señor. Hemos sido invitados a la mesa del Señor, a la Santa Cena del Señor. Por eso Jesucristo dijo: de aquí en adelante no volveré a beber el vino, el fruto de la vid, hasta que esté en mi Padre. Y su iglesia va a estar ahí, en esa Santa Cena, y el Señor nos va a presidir, y es el Señor que nos va a dar esa Santa Cena. Por eso es muy importante para los nacidos de nuevo, para la iglesia, venir cuando hay esa santa convocación a tomar la mesa del Señor, a hacer memoria del Señor, ¿verdad? Pero vamos a ver lo importante que es estudiar lo relacionado a la doctrina de bautismos. Yo quiero llevarlos ahí al libro de Marcos 16. Esto ya lo sabe usted, ya lo hemos estudiado, pero no está en vano que volvamos a estudiar. Marcos 16, ¿se acuerdan ustedes que Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio nos habla de lo que aconteció en los 4 libros anteriores. Es una repetición del Señor de todo lo que estableció en los 4 libros anteriores, Deuteronomio. Sí, amados hermanos. Y siempre Dios quiere que volvamos a estudiar y estudiar y estudiar lo mismo, y el Señor nos va abriendo el entendimiento espiritual. Cuando no entiendes una cosa, tienes que volver y volver y no salirte de ahí hasta que entiendas lo que Dios te quiere decir. ¿Ya tiene usted Marcos 16? Versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo Saltillo. ¿Sí? Por todo Saltillo. Pues sí, hay que ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué va a pasar? Será condenado. ¿Está usted viendo el bautizo salva? Léalo bien y contéstelo. El bautizo en agua no salva. Pues el que creyere y fuere bautizado. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Hay muchos que repetía yo, y usted lo ha visto a lo mejor, mucha gente que se ha bautizado y volvió al mundo. ¿Habrá creído? No. Hay muchos remojados, porque el bautizo en agua es un síntoma, un reflejo de que mueres para el mundo y vives para el Señor. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en Marcos 16, del 15 al 16, se registra primero la comisión que fue dada por el Señor Jesús en la víspera de su ascensión. Ya estaba por ascender, por irse a su lugar de origen. Y eso lo puede usted leer en Hechos capítulo 1, del 9 al 11. Ahí el Señor es levantado por una nube, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y llegan unos ángeles y les dice a los discípulos: varones galileos, ¿verdad? Les dice: al que estás viendo que es levantado, así volverá otra vez aquí en la tierra. Y estamos esperando su regreso. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, los discípulos recibieron el mandamiento de proclamar el evangelio a toda la creación. A toda la creación. ¿Qué cosa nos quiere decir esto? Ir y predicar. Eran 11 discípulos que habían ahí. Ya Judas Iscariote no estaba, pero le estaba encomendando esos 11, pero también a nosotros. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es una comisión que se nos ha dado como discípulos, como seguidores de Jesucristo. No se nos dejó para otra cosa, sino para predicar el evangelio a toda criatura. El que me negare delante de los hombres, ¿qué dijo el Señor? Yo lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos.
Tengamos temor al no estar obedeciendo esta comisión que Dios nos entregó a usted. Tengamos mucho temor, amados hermanos, ¿sí? La meta del Señor era que todos los hombres, que todas las mujeres, todos los jóvenes, todos los adolescentes y todos los niños oyeran el Evangelio. Oyeran el Evangelio. De alguna manera, aquí tenemos hermanas y hermanos que están dándole a los niños el Evangelio, esperando que usted, papá y mamá, se lo sigan dando en su casa. Trabajar juntos, iglesia con las familias, su altar familiar. Hoy un varón oraba por ese altar familiar y decía algo que como que no es fácil. Claro que no es fácil. ¿Por qué? Porque tu carne se niega, tu carne no quiere nada con Dios. Lo que tienes adentro, que es el hombre viejo, que es el pecado, odia a Dios todavía. No se les olvide eso. Dice, no es cierto. Entonces, ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo buscas como debieras de buscar? Gálatas capítulo 5 dice que mi hombre viejo lucha contra el Espíritu Santo y no me deja hacer lo que yo quiero hacer. No me deja. Por eso el hombre viejo no está condenado a echarlo fuera, sino está condenado a la cruz del Calvario. A la cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Qué hay que hacer? Niégate y toma tu cruz y sígueme todos los días. Entonces la meta del Señor era que todos los nacidos en esta tierra y en los siglos anteriores y hasta que Él venga, oyeran el Evangelio del Señor. Esa es la gran comisión que se nos ha dejado a todos los que somos creyentes o cristianos. Con 11 discípulos que literalmente abandonarían todo para seguirle. Literal, ¿sabe usted qué es literalmente? Dejaron todo. Y es lo que usted tiene que hacer. No estoy diciendo que abandone su trabajo o que abandone la escuela, ¿sí? Sino que usted cumpla con su ministerio. Usted tiene un ministerio. Somos un reino de sacerdotes aquí en la tierra. Y le ministramos a Dios y Él nos ministra y nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. A toda criatura. Empezando por ¿dónde? Por nuestra casa, por nuestra Jerusalén, por nuestra Jerusalén, luego Samaria. Samaria era enemigos del pueblo de Dios. Tenemos que ir con nuestros enemigos. Aún dentro de la familia tenemos enemigos que ya no nos hablamos hace años, por esto, por aquello o por aquella cosa. Tenemos que ir y ejercitar el ministerio de la reconciliación. Es muy delicado ser cristiano o ser cristiano, porque cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Cada uno de nosotros, usted personalmente y yo, voy a estar un día dándole cuentas a Dios. De lo que hice, de lo que no hice, lo que hice mal. Lo que hice con negligencia, que no lo acepta el Señor. Por eso dice el Señor que seamos diligentes. Diligentes. Si en algo tenemos que ser diligentes es en cumplir lo que Dios nos manda, más que cualquier otra cosa. En la medida que tú conoces a Dios verdaderamente, es en la medida que le vas a servir. Si no lo conoces, no tomas en cuenta lo que Dios te dice. Amados hermanos, y esos discípulos dejaron todo para seguirle al Señor. El versículo 16 ha sido empleado por algunos en el devenir del tiempo, ¿sí?, para enseñar que existe la necesidad de bautizarse en agua para ser salvos. Debemos de saber que no puede significar esto. ¿Por qué no puede? Bíblicamente lo podemos ver. Mateo 23, vaya por Lucas 23, por favor. Lucas capítulo 23. ¿Ya lo tiene? Yo no. Versículos del 39
al 43. Cuando lo tenga, diga amén. Si no, levante su mano y que alguien le ayude, no tenga vergüenza. Hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender. ¿Se acuerdan que en la escuela nos preguntaba el maestro algo y levanta el que no sabe, y no sabíamos y no queríamos porque nos iban a hacer qué? Ahora es en inglés, pero el bullying siempre ha existido. No sabes, y el que te decía no sabes tampoco sabía. Que así es. Entonces aquí no tenga temor. ¿Sí? Si no sabe, pregunte y levante su mano. Ayúdeme a alguien a encontrar. Porque somos hermanos, nos estamos ayudando todos. No sienta vergüenza en preguntar. A mí cuando me pregunte de qué número calzo, yo le digo. Lucas 29, ¿qué les dije? Lucas 23, ¿sí? Del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, que no son limas digestas, esos los bautizaron allá en Roma. Nosotros a la verdad, respondiendo el otro le reprendió, fíjense, diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y así hay muchísima gente que se ha ido al infierno, porque estando a punto de morir no quieren reconocer su pecado. Véanlo con claridad esto. Hay una dureza tremenda en nuestro corazón. Duro es nuestro corazón más que el diamante, dice el profeta Jeremías. Es muy duro, es una obra poderosa del Espíritu Santo romper tu corazón. Y lo hace con el martillo de la palabra, con el fuego de la palabra, con la espada de la palabra. Versículo 41. Aquí está el reconocimiento de este ladrón, de este malhechor. Nosotros, dice, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Ahí está confesando que él era un malhechor, que él había pecado gravemente contra Dios, ¿sí? Que él justamente estaba padeciendo lo que estaba aconteciendo en sus vidas. Otra de las cosas que nos pasa a nosotros, que estamos pasando alguna situación y preguntamos: ¿por qué me vienen estas cosas? Y no analizamos Gálatas, ¿verdad? 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué va a pasar? Lo cosechamos. Lo cosechamos. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, tarde que temprano. Y aquí está reconociendo este hombre, ¿no? Y luego el versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El que creyere y qué. Este ladrón se fue al cielo y fue bautizado, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué sigue diciendo? Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué cosas, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, al menos yo, me gustaría estar ya en el paraíso, así estuviera yo pasando una situación muy dura, estar allá. Qué certeza de que Jesucristo mismo le dice: ¿sabes qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esto creo que lo vimos otra vez por aquellos que dicen que Cristo bajó al infierno a predicar. No es cierto, nunca bajó a Cristo al infierno. Está diciéndonos: hoy mismo estarás conmigo en el infierno, en el paraíso. Pero repito, hay muchas enseñanzas que sacamos del contexto. Les dije en la mañana, hay que estudiar hermenéutica, hay libros de hermenéutica, hay uno que se llama del doctor Suk, con Z, cómprelo si quiere usted aprender más. ¿Cómo es la interpretación de la palabra del Señor? Bendito es Dios. Este hombre
Después de reconoció su maldad, reconoció a Jesucristo como un rey. Tú puedes reconocer a un crucificado y lleno de sangre que lo ves casi impedido de hacer algo. ¿Lo puedes reconocer como rey? Nadie lo puede reconocer si el Espíritu Santo no lo hubiera ministrado. Era un hombre derrotado a la luz de los que estaban a su alrededor. Y la otra vez creo que les dije, hay un capítulo que los judíos se brincan del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe cuál es? El 53 de Isaías. Porque ellos mismos dicen, ¿cómo un hombre que lo mataron puede ser nuestro rey? ¿De dónde nos va a sacar adelante? Lo brincan del 52 al 54. Pero Dios va a tratar con ellos después que usted y yo nos vayamos al cielo, en el rapto. ¿Cuántos quieren irse el rapto? Entonces Dios volverá a trabajar con los judíos, porque es un pueblo que Él sigue amando. No todo el que nace en Israel es israelita. Muchos judíos se han perdido. La mayoría de los judíos, cuando vino Jesucristo, están en el infierno. ¿Por qué? Porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué le dijeron a Jesús? Que Él hacía las obras a través de ¿quién? De Belcebú. Y las obras que hacía Jesús eran a través de la unción del Espíritu Santo que Él había recibido. Jesucristo no hizo nada como la segunda persona de la Trinidad. Fue la unción del Espíritu Santo el que trabajó en Él y a través de Él. Y ese Espíritu Santo está en tu vida, si es que has nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a todo conocimiento. Es el Espíritu Santo el que nos estorba, el que nos impide ir a pecar. Tenemos ganas de ir, pero Él nos está redarguyendo para que no vayamos a pecar. Esa es la protección que nos da el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿el bautizo en agua salva? Bendito sea Dios. ¿Sí? Hechos 10, miren, para no quedarnos en un solo versículo. Hechos capítulo 10. ¿Se acuerdan a quién le ministra el Señor a través de Pedro? A un centurión. ¿Cómo se llama ese centurión? Cornelio. Por si va a tener algún nieto por ahí. No, porque se ríe. A lo mejor era torero. Hechos 10. ¿Ya lo tiene? Versículos 43 al 48. Aquí estaba Pedro predicándole a los gentiles que había mandado a traer el centurión romano a su casa para escuchar a Pedro. Dice, está hablando de Cristo. De dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Cristo. Que todos los que en Él creyeren, ¿qué dice? Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Está hablando del bautismo? Sí está quedando claro, hermanos. Esta doctrina de que el bautizo en agua salva está metida dentro de la iglesia cristiana a nivel mundial. Así me enseñaron a mí hace muchos años. Bendito sea Dios. Luego sigue diciendo, versículo 24, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son? Los judíos. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Hasta los judíos se quedaron así porque ellos piensan que son el único pueblo de Dios y todavía lo siguen pensando. Versículo 46, porque los oían que hablaban ¿qué? En lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué fue primero? Creer y el bautizo, que lo vamos a contemplar más tarde. Bautizo en el Espíritu Santo.
aprender a diferenciar el bautizo del Espíritu Santo al bautizo que aparece en Hechos capítulo 2. Es muy importante, porque el primer bautizo que tenemos nosotros es el bautizo en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu llega a nuestra vida y nos hace parte del cuerpo de Cristo. Nos hace parte del cuerpo de Cristo. Lo hemos estudiado aquí, 1 Corintios capítulo 12. Él es el que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Y el bautizo de Hechos capítulo 12 es un bautizo de ¿qué? Hechos 1:8. Y recibiréis ¿qué? Poder, y me seréis testigos. Es una diferencia enorme que hay teológicamente hablando. Ahora bien, no vayan a pensar porque usted no habla lenguas, usted no es cristiano, por favor. Esa es otra enseñanza que hay. Y si usted no habla lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Cuidado, porque no es cierto eso. El Espíritu Santo ya está dentro de ti cuando eres cristiano. Ahora dice Pablo, 1 Corintios 12:13, que le pidamos al Señor los mejores ¿qué? Dones. ¿No oíste hablar en lenguas? ¿Habló en lenguas el que estaba en la cruz? ¿No, verdad? ¿O sí habló? Por eso es muy importante que usted lea con atención la palabra del Señor, que la estudie con atención, porque en ello le va la vida eterna. Es inconcebible que nos digamos cristianos y no estemos sumergiéndonos en la palabra del Señor, para que el que sea limpio, límpiese más todavía. ¿Dónde? Aquí, en la mente. Romanos 12, versículo 2, ¿qué dice? No os conforméis al mundo, o sea, no te conformes a este mundo, a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento, para que podáis comprobar que la perfecta voluntad de Dios es agradable en grande manera. Si tú no te renuevas, jamás vas a vivir un cristianismo alegre, en el aspecto de que aunque pases situaciones difíciles, sabes que un día va a terminar esto y vas a vivir una vida tremendamente gloriosa por la eternidad con Dios. Se te va a hacer pesado el camino. De por sí que es angosto. Si tú no escudriñas la palabra, se te hace más angosto. Y si no escudriñas la palabra, que es una lámpara a tus pies, pues menos vas a saber por dónde caminar. No vas a poder enseñar a otros. Me acuerdo que decía mi padre que no puedo decir en paz descanse. Es otra cosa que no puedo decir, ni de mi madre tampoco. Pero mi padre decía que en tierra de tuertos, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. ¿Alguna vez oyó eso? En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y si usted lee en su casa Lucas 23, Jesucristo le decía a los fariseos, guías, ¿de qué? De ciegos. Y hermano, yo en esta congregación, yo no quisiera ser un tuerto y ustedes unos ciegos. Que lo que están oyendo lo vean en la palabra y que lo comprueben por su propia salvación, por su propio bienestar eterno. Y para mí es una preocupación tremenda. Y le ruego a Dios que me ayude para que lo que se habla sea de una manera entendible. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Él clarifica todas las cosas. Por eso cuando estamos estudiando los viernes vemos versículo por versículo. ¿Sí se ha dado cuenta? No. Versículo por versículo para estudiar la palabra del Señor. Bendito es Dios. Ahora más, otro punto más, Juan 4, versículos del 1 al 2, 1 y 2. Se los digo porque usted va a tener amistades que pueden ponerse a discutir con usted esto. Nada más llévelos, usted no discuta, llévelos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? No qué dice usted.
Esto es lo que dice la palabra. Y si no lo quieren creer, es problema de ellos. Porque la palabra no se discute. O se cree o no se cree. ¿Ya lo tiene usted, Juan? ¿Qué les dije? Versículos 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús que no bautizaba sino sus discípulos. El mismo Señor Jesús no bautizaba, lo que sería algo extraño, algún descuido o alguna omisión si el bautismo en agua fuese necesario para la salvación. ¿Sí lo están viendo? ¿O no? Él no bautizaba. Entonces sería extraño que pretendiéramos decir, y se ha pretendido, decir que el bautismo salva. Es como cuando hacen los católicos, ¿no? Los ministros de esa religión, que a tu niño tienes que llevarlo a bautizarlo, y ya dice en ese momento que los bautizas, creo que dicen que te quitan los cuernos, ¿no? Así he escuchado. No se toque. Que te bautiza, ¿y para qué? Para que ya pertenezcas a su iglesia. Ya perteneciste a su iglesia. Pero aquí es diferente. Aquí, para pertenecer a la iglesia de Cristo, Él es el que escoge. No, tú no eliges ser cristiano, es Dios el quien elige. Y lo dice por muchas partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo hemos visto claramente cuando peca Adán y Eva. Cuando oyeron la voz del Señor, ¿qué hicieron? Se escondieron. Así sigue la gente. Cuando oyen la voz de Dios, no quieren nada. Se esconden. ¿A dónde estás tú? Es la misma pregunta que Dios sigue haciendo a la humanidad. ¿A dónde estás tú? ¿De dónde has caído? ¿Y qué cosa contestó? Tuve miedo. Yo he escuchado gente que me dice: es que tengo miedo a lo que viene aquí. ¿Sí hablamos, hermanos? Tengo miedo. Entró el pecado, entró la muerte y entró el miedo. ¿Nunca has tenido miedo? No, cuando toca tope, no, oye, cuando te van a cobrar, te da miedo. Entró el miedo. Bendito Dios. Otra parte también, para que quede más claro, 1 Corintios 1. ¿Lo tienes? Versículos 14 al 16. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Miren la oración del Señor de Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Se le quitó los gallos y se bautizó. Para que, dice, ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. El gran apóstol, ¿qué nos está diciendo? ¿Verdad? Pablo daba gracias a Dios de que había bautizado a pocos de la iglesia de Corinto. Da una acción de gracias que sería imposible de creer de esa actitud de Pablo si el bautismo en agua fuese necesario para entrar al cielo. Me estoy dando a entender. Pero es una ordenanza. Es una ordenanza. El primer ordenamiento para que tú puedas tomar la mesa del Señor, ¿sí? Primero es que nazcas de nuevo, luego que te bautices y luego participes de la mesa del Señor. Participemos de la mesa del Señor. Amén. El bautismo en agua está
conectado en el Nuevo Testamento con muerte y sepultura. Cuando tú te bautizas, el que te va a bautizar está bajándote a la muerte, tipificando la muerte, y te está sacando para que vivas una vida diferente, una vida nueva. Amén. Está conectado con muerte y sepultura, no con nacimiento espiritual. Entonces, el bautismo en agua no es una condición para la salvación. Es una proclamación, escuche bien si quiere tomar nota. El bautismo en agua es una proclamación externa de que una persona ha sido salvada. Está usted proclamando al cielo y a la tierra y a los que están a su alrededor de que usted es una persona salvada. Y si no fue persona salvada, nada más se metió en el agua, esas personas que estaban ahí, esas personas que asistieron, las va a poner el Señor como testigo. ¿Sí? Delante de ti, para decirte, nada más te remojaste. Pero ellos vieron que hiciste una proclamación externa, pero no había sido nacido de mí, nacido de nuevo. Conflicto que hay con nosotros como cristianos, que siempre nos presentan un Dios bueno, pero no nos llaman, no nos dicen que Dios es un Dios que tiene ira contra el pecado. ¿Qué lo saben ustedes? Y esa ira la derramó cuando, en Génesis capítulo 6, con el diluvio, la derramó en Sodoma y Gomorra, la derramó cuando más en el Calvario, esa ira contra el pecado, el Señor la derramó en Cristo Jesús, en su Hijo. En su Hijo, la ira de Dios que iba para contigo fue derramada allí en la cruz del Calvario, en Jesucristo de Nazaret. Cuando dice el Salmo 22, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Lo contesta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí, amados hermanos? Lo estoy explicando. Hace rato en la clase hablábamos de dar. No es que saques metas la mano a la bolsa y des. Eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo lo hace, mete la mano, es una necesidad, metes la mano y lo das. No, eso no es para nosotros. Nosotros tenemos que darnos. Es diferente dar a darse. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Si tú no eres una persona que te das, no funcionas. Hay que darse. ¿Me van a lastimar? Claro que te van a lastimar. Te van a lastimar. Hasta el mundo lo dice con sus textos que sacan ahí, que la mula, no estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Que la mula, ¿qué cosa? Bien que se lo sabe, ¿no? Pero los golpes lo hicieron. A veces confiamos en la gente. No confíe usted en la gente de una manera total. Obviamente tenemos que confiar entre nosotros, desde luego, pero nunca vaya usted a confiar que alguien lo va a sacar adelante. El único que puede sacarnos adelante es el Señor. A mí me da coraje, mucho coraje me da, cuando escucho a personas que quién sabe dónde sacan tantas cosas, que dicen, Dios es nuestra palanca para todas las cosas. Ahora Dios es una palanca, ¿no? La falta de sabiduría de lo que está diciendo aquí el Señor. La falta de reverencia. Salmo 130, que dice el versículo 3, no lo busque. ¿Sí? Dice o sea, Jehová, si tú mirases los pecados, ¿quién podría sostenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Usted y yo tenemos que caminar siempre con reverencia delante de Dios, porque si no lo sabe, no se ha dado cuenta, dice el salmista que los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros y atentos sus oídos
a nuestro clamor. Él está atento a lo que vas a decir. Y vas a dar cuentas de toda palabra ociosa que sale de tu boca. Palabra ociosa que no trabaja en los corazones con los que estás platicando. Palabra ociosa. ¿Qué forma de hablar tenemos? Efesios capítulo 5 dice que nuestra palabra debe de ser con gracia, o sea, con salvación. Cuando abras tu boca, hablas salvación. No hables de modas, no hables de películas. No. Nosotros somos un vaso sagrado. Un vaso sagrado. Yo no sé si lo creas, pero en la medida de que tú estudias la palabra, es tu entrega, Señor. Y es tu reverencia, Señor. Amén. Amén. Entonces, el bautismo es una expresión externa de que hemos creído, que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? El bautismo en agua no es una condición para la salvación. Repito, es una proclamación que hacemos externa, los cielos y la tierra. Yo cuando bautizo, ¿sí?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo pongo como testigo al cielo y a la tierra. ¿Sí? Porque yo no sé si la persona que se está bautizando ha nacido de nuevo. ¿Sí me explico? Porque lo mismo dice 2 Timoteo 2, versículo 19. Conoce el Señor quiénes son los suyos. Conoce el Señor quiénes son los suyos, teniendo este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Si tú estás aquí este domingo y sales para acá y empiezas a irte a sentar ahí con los escarnecedores, pregúntate si realmente has nacido de nuevo. Salmo 1, léelo. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, por favor, no juguemos con la salvación. Dios no jugó con su creación. Él la hizo, la creación se perdió, y Él vino 4000 años después que la hizo, vino a morir por nosotros. Los santos del Antiguo Testamento se fueron al seno de Abraham. ¿Se acuerdan del seno de Abraham, donde estaba el rico y Lázaro? Allí había muchas más personas en el seno de Abraham. Ahí en Lucas capítulo 18 o 16 creo. Sí. Pero esos santos que se fueron al seno de Abraham son los que creyeron en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan de lo que dijo el Señor en Génesis 3:15? ¿Quién se acuerda? Pondré enemistad entre ti, le dijo Satanás, y la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Es Cristo. Hay una enemistad entre los del mundo y los de la simiente de Cristo. Por eso el Señor dice que no tenemos suerte ni parte con ¿qué? Con los impíos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? Ninguna comunión. La iglesia tradicional, repito, bautiza a los infantes, a los niños, declarando que al bautizarles ya forman parte de su iglesia, y así está en lo que ellos tienen establecido en los concilios. En la iglesia de Cristo, primero el Señor te escoge. Mira, vamos 1 Corintios 12, que después vamos a hablar sobre este bautismo. Hoy no vamos a hablar de esto, pero se los dejo ahí en 1 Corintios 12. La salvación costó mucho, amados hermanos, para que estemos jugando con ella. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 12, versículo 13. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Lo está usted viendo? Por un solo espíritu, no está hablando de agua. Habla del bautizo en el Espíritu, que es cuando tú y yo recibimos la vida nueva y empezamos a formar parte de ese cuerpo que es la iglesia. ¿Lo están viendo conmigo o no lo están viendo? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. La iglesia.
Y luego dice, sean judíos o gentiles, porque siempre la Biblia, cuando habla de griegos, habla de todas las naciones, ¿sí? Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, primero que dice, hay que arrepentirse. Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. ¿Ya lo tiene? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos quiere decir esto, Eric Giovanni García Escobedo? Que tú no te puedes arrepentir por ti mismo ni por ti misma. Vean con claridad. Porque incluso no queríamos nada con él, ¿o sí? Toda la obra de salvación es de Dios. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que creerle al Señor lo que Él dice. Toda la obra de salvación. Por eso decían los profetas, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y Él empieza una obra contigo y la va a terminar. Filipenses 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que inició la buena obra en ustedes, la va a confirmar hasta el regreso de Jesucristo. Por eso la salvación no se pierde, porque entonces Dios es un mentiroso. Bendito es Dios. Entonces hay que arrepentirse y luego creer y después pertenecer a la iglesia. Primero es el nacimiento, luego ¿qué sigue? La santificación. La santificación. El Señor te da el nuevo nacimiento, te aparta de entre toda la gente. A mí, de mi familia, de mis hermanos, a mí fue el que me apartó. ¿Para qué? Para predicarles a mis hermanos. Sí. Y me quedo anonadado, me quedo estupefacto de todo lo que me perdonó Dios. Y no me dejo olvidarme de eso para que no vuelva yo a hacer lo mismo. Y no me dejo olvidarme de toda la maldad que hice para que encuentre, y cuando yo encuentre una persona igual o peor que yo, no le cierre yo la puerta del Evangelio, sino le diga, te voy a llevar con aquel que me perdonó, porque es un Dios que perdona. ¿Sí? Por eso dice Primera de Pedro que cuando caemos sobre la piedra que es Cristo es para salvación, pero cuando la piedra cae sobre nosotros es para destrucción, el infierno. El infierno. Y luego del infierno el lago de fuego. Y hay mucha gente que no cree en el infierno. Como les dije la otra vez, que hay un libro por ahí que escribieron, el título es Si yo fuera diablo, no me gustaría que creyeran en mí. Hay mucha gente que no cree que existe el diablo. Pero ¿qué tal cuando van a los mariscos? Quiero unos ostiones a la diabla. ¿Verdad que sí? ¿No los has visto? Y la cosa es que cuando vas con tu esposa no los pidas porque se te va encima. Bendito sea Dios. Qué coraje te dio, Eduardo. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos míos. Marcos 1. Marcos 1. Marcos capítulo 1. Fíjense bien quién es el que dice aquí lo que va a escuchar. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, ¿cuál Juan? Juan el Bautista. No van a pensar que Juan el apóstol.
porque así me he encontrado a personas, hermanos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio y bautícense. Así dice la verdad. ¿Qué dice? Arrepiéntete. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿Podrá una persona que no se ha arrepentido creer en el evangelio? Veanlo. Es una secuela, una secuencia. Primero creo, primero me arrepiento y luego tengo capacidad de creer. ¿Por qué? Porque mis ojos espirituales cerrados son abiertos para poder entender lo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Sí? Si Él no me abre los ojos espirituales, ningún predicador lo puede hacer, por muy bueno que sea el predicador. Él es el que tiene la capacidad de abrir los ojos espirituales. Es el Espíritu Santo. Porque hay muchos buenos, muy buenos sermones, pero buenísimos sermones, pero que nada más se te quedan en la mente. Eso se llama información, pero no da formación. Es la diferencia de que podemos ver en un cristianismo humanizado a un cristianismo espiritual. Hay muchísima gente que pudiera conocer más que yo de la palabra, pero no el espíritu de la palabra. ¿Sí? Satanás conoce la palabra. Satanás se presenta como ángel de qué? De luz. Y no es maravilla que los ministros se presenten igual. Según de Corintios capítulo 12 nos dice 11. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor con mucha claridad: mire, si el Señor no nos abre el entendimiento, nadie lo puede hacer, amados. Nadie lo puede hacer. Mire, les pongo un ejemplo. Vayamos a Lucas, por favor. Este usted ya lo sabe, lo hemos visto, lo hemos estudiado. Lucas capítulo 24. ¿Se acuerdan de los dos discípulos de Maús? ¿Sí? Ellos iban caminando de Maús y el Señor les salió el encuentro, ¿se acuerdan? Y les empezó: ¿a dónde van? Y empiezan a platicar de aquel que había muerto y resucitado. Lo tenían enfrente a Jesús y no lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocían? Porque ya estaba en su cuerpo glorificado. Ya no tenía sangre en sus venas. Ya su sangre había sido derramada en el ofertorio del Padre por ustedes y por mí. ¿Sí? Solamente hubo una mujer que a mí me admira cómo fue Dios con María, aquella que había tenido tantos demonios, ¿no? Porque cuando María ya te escucha resucitado, cuando escucha la voz, ¿qué cosa le dice? Raboni, escuchar la voz del Señor. Y necesitamos, ¿cómo necesita usted y yo escuchar la voz del Señor? Raboni. Pero ella se sentaba a los pies del Señor a escucharlo, cómo le hablaba, cómo vaciaba Jesús enseñanza en María. Y Marta andaba por allá, ¿no? ¿Cuántas Martas habrán por acá? Allá haciendo los quehaceres. Y Señor, mira a María que me ven a ayudar a lavar los trastes, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas Martas hay? Yo vi que iban a ser así, pues porque a veces tenemos que hacer, sí, hay otros que se vuelven pura María, dejan esa casa sucia. Hay que buscar los extremos abusados, ¿no? Es que, ¿por qué no hiciste la comida? Es que estaba en oración. No, hazle de comer a tu marido, no, tampoco, ¿no? Porque luego justificamos las cosas de una manera inadecuada. Es que cuando decimos, ya Cristo viene, dicen los muchachos, pues ya para qué estudio, mamá. Tú sigues estudiando. Miren, ahí está el Señor caminando con ellos y no lo reconocían. Dice el versículo 27, dice: y comenzando, fíjense bien, vamos del 25,
Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Qué enseñanza les dio? Desde Génesis hasta los profetas y los salmos. ¡Qué bárbaro! Tremenda la enseñanza. Y luego dice en versículo 30, aconteció que estando sentado con ellos, el Señor ya se iba a ir, ¿se acuerda? Y dijeron: quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Hay un canto que a mí me gusta mucho. Quédate con nosotros. Quédate de una vez. Como lloraba yo mucho con ese canto. Quédate conmigo. Ya quédate de una vez conmigo. Y tú debes decirle al Señor, cuando estás en esa oración, donde sientes el toque divino, dile: Señor, no quiero abrir los ojos porque te vas. Quédate conmigo. Quédate conmigo, Señor. Aprender las delicias de estar con Él y con Dios. Después de esa comunión, abre los ojos, dice otra vez aquí, Señor, venga a nosotros tu reino, se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi nuera, en mis nietas, en la iglesia. Y aquí está el Señor, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, ¿y qué pasó? Y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. ¿Qué cosa vieron estos discípulos, amados hermanos? Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Hermano, si tú cuando lees esto no arde tu corazón, pregúntale al Señor qué pasa contigo. De veras, dile con todo tu ser. Dile con todo. ¿Por qué, Señor, cuando yo leo no arde mi corazón? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasará en mi vida? Porque cuando tú lees esto y eres hijo de Dios, arde tu corazón, hermano. Lloras. La palabra te traspasa el corazón, tu espada. Y a veces caes de rodillas pidiendo perdón porque te das cuenta de que aquí te habla a ti el Señor de algo que estás haciendo y que no te habías dado cuenta, porque te está enseñando lo que debes dejar de hacer. Y no te quita el pecado de la mano, sino te quita el pecado, pero te da más de su presencia, te da más de Él, te da más de Él. No ardía nuestro corazón cuando nos abrían el camino a las escrituras. Bendito sea Dios. Luego sigue más adelante, ahí mismo en ese capítulo, versículo 44 y 45, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Vamos a estudiar, si Dios quiere, el tabernáculo, ya en 2-3 domingos más. Ahí va a ver usted cuál es el significado de cada pieza del tabernáculo que nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo. Todo el tabernáculo nos habla de Jesucristo en una aplicación bíblica. Y luego dice el 45, entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si Él no nos abre el entendimiento, no tenemos más que pura información, pero nada de formación. Nada de formación. El Señor con la palabra nos está formando a la imagen y semejanza moral de Jesucristo. Es lo que está haciendo en cada uno de sus hijos. No es una imagen física, porque nadie, no hay ninguna foto, ninguna pintura de Jesús. Por eso a mí en lo personal, esas películas que ponen ahí, a mí no me gustan ver, porque ya se te queda fijado ese rostro
Pero de repente estás orando y se te fija ese rostro aquí, ya estás. Es una administración que debes de crecer para entender que no tienes por qué estar buscando ni nada que se parezca, sino aquí está la pasión de Jesucristo. ¿Cuál fue la pasión de Cristo? Tú y yo, las almas. Las almas. Bendito es Dios. El bautismo de Juan el Bautista. A lo mejor avanzamos un poco más para que no se haga tarde. Ya vimos que el bautismo, ¿qué? No salva. Pero hay que bautizarse porque es una ordenanza del Señor. El bautismo de Juan el Bautista, primero el Señor Jesús aseguró que ese bautizo era del cielo. Vamos a ver Mateo 21. A lo mejor pensaron, ya me voy, ya se acabó, hermano, si quieres salir. Mateo capítulo 21, ¿ya lo tiene? Versículos 24 al 27. Dice, respondiendo Jesús, mira, vamos a ver desde el 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿No era reconocido Jesucristo en el concilio? Los 71 sacerdotes y el sumo sacerdote, no era reconocido para que él estuviera enseñando dentro del templo. ¿Sí me explico? Pero ahí estaba el Dios del templo hecho hombre. ¿Cómo tenían los ojos espirituales cegados? Y le van a prohibir al dueño de todo. ¿Quién eres tú? ¿O quién te dio autoridad? Versículo 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí va, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirán, ¿por qué pues no le creíste? Mire cómo estaba. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos quieren a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, pero sí sabían. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, el bautismo de Juan llevaba la autoridad divina, dice el Señor. ¿No es así? No era una comisión humana. El Señor los puso en un dilema a los fariseos religiosos. Si admitían que Juan el Bautista era enviado de Dios, quedaban atrapados totalmente quedaban. ¿Por qué? Porque Juan dio testimonio a los hombres que el Señor Jesús era el Mesías. ¿Sí se acuerdan? Juan 1, vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 del 29 al 34. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo digo, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, fíjense bien, eran primos. Juan el Bautista y Jesús eran primos y habían crecido jugando, pero no le conocía como el Mesías. Hasta después le fue revelado a Juan el Bautista que su primo Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Sí me explico? Y yo no le conocía.
Usted tampoco, pero ahora ya le conocemos. ¿Amén? Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo otra vez, y yo no le conocía, pero el que me envió, ¿quién me envió? Dios, a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si la autoridad de Juan el Bautista era divina, entonces ¿por qué los fariseos no se habían arrepentido? ¿Por qué no se bautizaron? Se bautizaron personas que estaban esperando al Mesías, creían en ese mensaje del Mesías, pero ningún religioso quiso bautizarse, ni los escribas que decían que conocían la ley. Todo Israel, en su mayoría, yo creo que un 90% estaba perdido. Estaba perdido, pero se consideraban hijos de Dios, se consideraban hijos de Abraham. ¿Qué cosa les dijo el Señor en Juan 8:44? ¿Sí se acuerdan qué les dijo? Vosotros sois hijos de ¿qué? De vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer, de vuestro padre queréis hacer. Son dos cosas que hay en este mundo: o somos hijos del diablo o somos hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿No sabe usted qué es? Bendito es Dios. Bendito Dios. El bautismo de Juan era exclusivo para Israel, no para los cristianos. Muchos toman este pasaje para decir muchas cosas para la iglesia. No, amados hermanos. Juan 1:31. ¿Sí? ¿Ya lo tiene usted, verdad? Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Se ve claro o no se ve claro? ¿Bien? Entonces, la mayoría de los judíos permanecieron indiferentes al Señor, y sus estatutos, preceptos y mandamientos tampoco lo cumplían. Él se los dijo muy claramente: vosotros me adoráis ¿de qué? De labios, pero su corazón está muy lejos de mí. A Nicodemo, ¿qué cosa le dijo? Y tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. ¿Cuántos de nosotros, pastores, maestros, músicos en la iglesia, no hemos conocido al Señor y ya estamos en un ministerio? ¿Cuántos habrán así? Habremos, no quiero hacer nada. ¿Cuántos? ¿Cuántos, amados míos? Y es preocupante para mí en lo personal. En lo personal. Porque si el Señor ya vino a mi vida, he entendido que nada es mío, ni yo mismo lo pertenezco. Ni mis hijos, ni mi automóvil, ni mi casa, nada es mío, pero al tiempo todo va a ser de nosotros, dice el Señor. No se contrapone, no se contradice. ¿Sí? El ser hijo de Dios, mire qué dice 1 de Corintios. Capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Versículo 21 al 23, fíjese bien y subráyeselo y lléveselo a su casa y repítaselo para que lo crea. Dice: así que ninguno se gloríe ¿en quién? En los hombres, porque todo, ¿qué cosa es? Nuestro. Yo lo creo, hermano. Hay un carro que me gusta mucho, pero no tengo para comprarlo, y aunque tuviera no lo compro. Son los BMW. ¿Sí los ha visto? Bonito, maravilloso y wonderful.
Me gusta mucho ese carro, pero no, realmente no. Ay, mira, yo quisiera no. Pero cuando veo a alguien que lo trae, digo, mira, todo es mío, eso es mío. ¿Lo dice el Señor o lo digo yo? Contésteme. ¿Sí lo cree que es suyo? Ahora esa paleta que se va a comer, se la antoja, no se la quite, también es suya. Es algo precioso el Dios que tenemos. Es un Dios sumamente generoso. Créanlo. Si ya nos dio lo mejor que había en el cielo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Por qué no nos las da? Piénselo en su vida personal. ¿Por qué no le da todas las cosas el Señor? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Diezma usted? ¿Ofrenda usted? Partiendo de esa premisa, hablando del dinero. ¿Cuida usted su templo del Espíritu Santo? ¿No le da de comer cosas que le hacen daño? No, es que con la oración, no. El Señor, si usted lee bien la Biblia, tiene una dieta para nosotros, ¿sí o no? Sí. Tiene una dieta para nosotros. No vaya usted con la nutrióloga, vaya a la Biblia. No comas cabrito en su ¿qué? Pero bien, es que ya oré, ¿no? El tamal es el único alimento que está mal, pero ¿cómo le entramos? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la alimentación para este cuerpo? ¿No? ¿Cómo lo vistes, mujer? ¿Cómo lo vistes? No estoy hablando de lujos. Somos los representantes del reino aquí abajo. Yo he predicado en las montañas, en la sierra, y veo a los pastorcitos, hermanos, bien limpiecitos, sus guarachitos bien limpiecitos, su ropa bien limpiecita. Hay un sombrero ahí que se me antoja, pero luego me los pongo, pero usted cabezón, que se lleve ese usted cabezón, ¿no? Pero bien limpiecitos. Usted es representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Primera de Pedro 3 dice que no se vista la mujer con lujos. Luego traen por aquí tantas cosas, ¿verdad? Aretes colgando hasta acá. No los critico, hermano, pero es una obra del Señor en nuestra vida. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. Dios tiene todo para que seamos una gente victoriosa aquí en la tierra. En medio de las tempestades de la vida, en medio de todo lo que nos venga, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Ahí lo dice, mas todo es vuestro. Dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas es Pedro en arameo, ¿sí? Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo. T-O-D-O. Todo es vuestro. Y somos herederos con Cristo Jesús, amado hermano. Termino con Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículos de 16 al 18. ¿Ya lo tienen? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu mismo que mora en tu vida te da testimonio de que eres hija e hijo de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, ahí no les gustó leerlo, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir si es que padecemos juntamente con Él? Que tus padecimientos de parte de Dios por ser cristiano no los padeces tú sola ni tú solo, Él está contigo.
llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando el Señor nos mete en una prueba, Él va con nosotros caminando. Si tú eres desobediente, no va caminando contigo. Eres tú el que estás pagando lo que Dios no quería que hicieras. La diferencia es muy grande, ¿sí? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Entiendes tú la grandeza, gracia de Dios? Que siendo adúlteros, borrachos, marihuanos, drogadictos, deudores, que matamos al fruto del vientre, abortistas, que fuimos de lo peor, pero de repente el Señor te sale al encuentro y empieza a limpiarte, y después de ser un pecador vas a tener un cuerpo glorificado, igual que el de Cristo Jesús. Esa es una locura, pero yo lo creo. Yo lo creo. Si no, no predicaron esto. Yo lo creo. Hay una gloria para aquellos que son fieles hasta la muerte, que no lo entendemos. La gente busca la gloria de los hombres. Se prepara desde el nacimiento, 5 o 6 años, para participar en las Olimpiadas cuando tienen 18, 20 años, etcétera, por un galardón que no dice nada el Señor. Que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos, instruye al niño en su camino, para aún cuando sea viejo no sea parte de él. La gloria venidera no cabe en tu mente. No cabe, es imposible. Tenemos una mente finita, de fin. Pero si el Señor dice en su palabra, cosa que ojo no vio, cosa que ojo no vio. Yo a veces veo documentales de allá se me dio un nombre allá, ¿para qué? Dubái, gracias. De Dubái, ¿no ha visto usted los documentales? Dicen que es algo, pero extremosamente lujoso. Son de los árabes, de los libaneses, ahí metieron mucho dinero. Y veo que hay unas cosas, pero eso es ínfimo a lo que Dios dice, cosa que ojo no vio. Bueno, aún mi esposa, pues, cosa que la veo, sí, la quiero, pues. Ahí hay cosas. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti y para mí, para los que le aman. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estar a la expectativa de eso nos ayuda a continuar hacia adelante, venga lo que venga. Tope donde tope, Señor, no me sueltes, llévame a donde tú quieras, llévame, Señor. Si tengo que dejar mi trabajo, no porque me corras, si tú quieres que yo vaya, Señor, pero no te pueden mandar si tú no tienes esto en tu corazón. ¿Qué cosa vas a ir a dar? ¿Qué vas a ir a dar? Muchos se han metido a ser pastores. Y no han sido más que mercaderes del Evangelio. Que Dios nos ayude. Porque no puedes ir a dar lo que no tienes. ¿Estás de acuerdo? Pero Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú le sirvas. Te llamó para que le sirvieras. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Todo es nuestro. Todo es nuestro. La preocupación de los judíos, ¿qué cosa era? La libertad de la esclavitud de los romanos. Muchos de nosotros queremos que el Señor nos libre de los conflictos, nada más, pero no queremos entregar nuestra vida, Señor. ¿Estaremos igual que los judíos? Señor, líbrame de esto, y líbrame de aquello, y líbrame del otro. Y Él es bueno, te libra, pero no te da su presencia. Esa es la gracia barata. ¿Sí? Porque Él es bueno, misericordioso, te saca adelante, ¿sí? Pero no te da de su presencia ni te da la salvación. No nos confundamos, amados míos. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, ¿sí?
Y otra cosa, no podemos burlarnos del Señor. Póngase de pie, por favor. Y ore por mí, por favor, se lo suplico, se lo ruego. Quiero tocar otras, si es que Dios me da vida, los puntos del bautismo del Señor Jesús por Juan el Bautista. El bautizo de los muertos que practicaban en la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el significado de todo esto? Padre Celestial, gracias por esta parte de tu pueblo que traes aquí a este lugar, Señor. Señor, tú eres el buen pastor, Señor. No hay ningún pastor como tú, Señor. En dado caso, nosotros somos copastores tuyos nada más. Tú nos dices, Señor, que tú eres el pastor quien dio su vida por sus ovejas. Y que como buen pastor, Dios de mi vida, nadie nos va a arrebatar de tu mano, ni de la mano del Padre. Que tus ovejas escuchen tu voz y te siguen, Señor. Que esta congregación, Padre, bendito Dios, escuchemos tu voz y te sigamos, Padre. Yo también soy oveja, Dios de mi vida, Padre, y necesito también escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre, a terminar, Señor, esta carrera de gloria en gloria, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo y además está en tu palabra, Señor. Que no te veremos mal alguno porque tú estás con nosotros, Padre. Porque hablando de la muerte para nosotros no es malo. Al contrario, se ha convertido en una amiga de nosotros, porque a través de la muerte pasamos a nuestra casa eterna, Señor. Que podamos entenderlo, comprenderlo, vivirlo, Señor, pero eso no se puede si no nos sumergimos en el río de tu palabra, Señor. Queremos estar contigo, pero queremos saborear el mundo. No se puede, Señor. No se puede. Ve conquistando cada área de nuestra vida, Señor. Padre bendito, para que nos entreguemos al 100% a ti, Señor. Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque creemos y sabemos que todo es tuyo, Señor. Padre, vamos a salir de este lugar. Te rogamos, Padre bendito Dios, que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Que estés con aquellos que han venido y en este tiempo no están aquí con nosotros. Que extiendas tu mano de misericordia, Señor, y que nos guíes en caminos de vida eterna, Padre. Y a nosotros también, Padre, que la bendición tuya, Padre eterno, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense un momentito, creo que van a dar